La voz de la fe, con el pastor Alejandro Musumeci. Hola, ¿qué tal, familia de Comunidad de Fe a las Naciones y todos nuestros amigos que nos ven a través de este medio? El pensamiento de esta semana es, aquí en La Voz de la Fe, la prueba de la fe. Dice en Santiago capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando lleguen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba de la fe es algo que no podemos evitar. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida y nuestra fe es probada. Pero la palabra dice que debemos tener un ingrediente cuando pasemos por estos tiempos de prueba de fe, que no perdamos el gozo, que nos hallemos un sumo gozo. El ejemplo que tenemos, el mayor ejemplo es del Señor Jesús. Dicen Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Qué maravilloso encontrar que en el autor y el consumador de la fe, Jesucristo, es el ejemplo de la fe, que cuando él fue probado a la hora de la cruz, su fe era probada, dice que puso el gozo delante de él. El Señor sabía que era su prueba de obediencia a la cruz y fe, pero también él sabía que después de que él pasara por esa cruz, vendría una gran victoria. Y eso es lo que lo llevó al gozo, porque él podía ver que después de la cruz, él llevaba el pecado de la humanidad y trajera a nosotros hoy la salvación. Las pruebas de la fe no son más ni menos que una prueba para llevarnos a otro nivel, para llevarnos a más madurez espiritual, para llevarnos a un crecimiento espiritual, para llevarnos a una gloria mayor. Por eso es una prueba. Es como cuando íbamos a la escuela. Cuando venían las pruebas, era un momento difícil pasar por una prueba, pero sabíamos que pasando esa prueba íbamos a estar en otro nivel, en otro grado. Así en la vida cristiana. Por eso son tan necesarias las pruebas de la fe, porque nos llevan a madurez, porque nos llevan a otro nivel espiritual, porque nos llevan a otra gloria. Y Dios quiere que nosotros crezcamos y vayamos por delante a esos desafíos que nos esperan. Y tenemos que tener esa fe puesta, que la fe es la certeza de lo que espera. Tiene que haber una expectativa que atravesando ese momento vamos a conquistar, después de pasar el desierto, entraremos a una tierra prometida. Y la prueba de la fe produce paciencia. Y esta palabra paciencia es la palabra en griego upomone, que quiere decir resistir constantemente, pacientemente y continuamente. Es decir, que la paciencia no es entrar en un estado de resignación. Bueno, ¿qué va a ser? Hay que esperar. Y aquí estamos y nos resignamos. No. La paciencia es producida por la fe. La fe tiene esa sustancia que nos lleva a una expectativa. Por eso la paciencia bíblica es que estar resistiendo constantemente, pacientemente y continuamente con esa expectativa. Así que esto es muy necesario porque la prueba de fe produce paciencia y la paciencia tenga su obra completa. La paciencia no es un estado de espera que no produce nada. La paciencia es algo que produce en nosotros, que nos lleva a producir algo en nuestra vida. Es más, dice, la paciencia cuando termina la obra completa para que seamos perfectos y cabales. Quiere decir que no vamos a volver a ser los mismos. Hay un obrar en la paciencia donde Dios está trabajando. Para nosotros vemos que el esperar para nosotros
Es muy duro. Tenemos que esperar. ¿Y ahora qué va a pasar? Y no vemos resultados en lo natural. Y no vemos las respuestas que estamos esperando en lo natural. Pero sin embargo, Dios está obrando. Dios está perfeccionando, entrenándonos, preparándonos, llevando una madurez espiritual. Dios nos da el tiempo, en esos tiempos, de poder examinar nuestro corazón y lo que hay dentro de nuestro corazón, las motivaciones nuestras. Nos da tiempo, ese tiempo en el cual Dios está preparando nuestras vidas para ese gran momento o momentum que vamos a terminar el día de la prueba y pasar a otro nivel. La prueba de la fe produce paciencia y en la paciencia nos lleva a encontrar la voluntad de Dios. Dice Hebreos 10:35, no perdáis vuestra confianza porque tiene gran galardón. Porque es necesaria la paciencia, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. ¡Qué maravilloso! No perdáis la confianza, la expectativa cuando pasamos por la prueba de la fe. Esa paciencia que vamos caminando, resistiendo constantemente con una expectativa, pero al mismo tiempo es necesaria, porque dijimos, la paciencia, hay una obra que Dios está haciendo, una obra que no vemos en lo natural, pero Dios está perfeccionando, Dios nos está llevando a otro nivel espiritual, Dios nos está dando tiempo para que cambiemos, para transformarnos, perfeccionarnos, entrenarnos. Oh, Dios está haciendo una obra poderosa en medio de este tiempo. Tal vez que tú estás esperando, tal vez que tú estás diciendo cuándo será el día, cuándo será el momento. Pero si estás en fe, permaneces en la prueba de la fe, parado en la fe, y la paciencia es necesaria, porque la paciencia, necesaria la paciencia para habiendo hecho la voluntad de Dios. Quiere decir que cuando nos mantenemos en paciencia, en la paciencia de Dios, nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces perdemos el rumbo en nuestra vida, es decir, perdemos el camino a la voluntad de Dios porque nos impacientamos, por no esperar. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones por no esperar? Solamente había que esperar un día más para tomar esa decisión correcta. Tal vez había que esperar un tiempo más de noviazgo. Tal vez había que esperar un tiempo más. Y ahí estamos, impacientes. Pero ese momento de espera es válido, es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para llegar a ser la voluntad de Dios. Y cuando nosotros entramos a la voluntad de Dios, estamos no solo en la voluntad, sino en el tiempo de Dios para obtener las promesas. La voluntad de Dios y las promesas caminan juntas. Vamos a encontrar el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida cuando estamos en la voluntad de Dios. Pero ¿cómo encontraremos la voluntad de Dios? En medio de la prueba de la fe, manteniendo en ese tiempo de paciencia. Y la paciencia, no olvidarnos que cuando estamos esperando en la paciencia, resistiendo, constante, sin perder la expectativa en Dios, vamos a encontrarnos con la voluntad. Y la voluntad nos lleva a que esas promesas se cumplan en nuestra vida. Hoy, si te encuentras peleando, luchando, resistiendo en la prueba de la fe, recuerda, no pierdas el gozo. El gozo es lo que nos da la expectativa de esperar aquello por lo que hemos creído. El gozo es nuestra fortaleza. Y si nosotros nos debilitamos,
no tendremos fuerzas para poder pasar la prueba. Mantengámonos creyendo que la paciencia no es un tiempo perdido. La paciencia lleva una obra completa. La paciencia nos lleva a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios nos lleva a obtener las promesas. Hoy te animo a que no desmayes, a que no te desalientes. Como dijo el salmista en el Salmo 26, David, hubiera yo desmayado, hubiera yo desvanecido, si no hubiese creído o esperado en la bondad de Dios en las tierras de los vivientes. En inglés dice, hubiera yo desvanecido si no hubiese mantenido la expectativa de esperar en Dios. Y la palabra dice, espera, sí, espera en Dios y aliéntese hoy tu corazón. Padre, gracias en este día por esta palabra y este pensamiento que nos afirma en medio de estos tiempos de espera, de prueba de fe. Señor, que en medio de la prueba podamos recibir y tomarnos del gozo que tú nos das a través del Espíritu Santo, sabiendo que poniendo el gozo delante en esta prueba, esperando lo mejor de ti, esperando, Señor, que tus promesas sean cumplidas, esperando que entramos a un nivel de gloria, a un nivel mayor, donde tú nos estás llevando. Gracias porque la fe produce esa paciencia, la prueba de la fe. Gracias por la paciencia que es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Esa paciencia que está trabajando y obrando en medio de este tiempo, aunque nosotros no lo vemos, pero que al cabo llevará a ser una obra completa en nuestra vida y nos llevará a la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios, en la voluntad perfecta, buena y agradable, encontraremos que esas promesas se cumplirán. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te animo a que en estos tiempos donde está tu fe probada, te mantengas firme, con expectativa, creyendo que aunque tengas que esperar, en la espera Dios está obrando. Y en esta espera Dios está produciendo en ti y te está preparando para entrar a un tiempo de la voluntad de Dios, mantenerte, y las promesas de Dios se estarán cumpliendo en tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de La Voz de la Fe. Bendiciones. Visítanos en nuestras reuniones de fe y celebración, todos los domingos a las 11 a.m. Reunión de oración, miércoles a las 7 p.m. en el 1047 Rocky Road, Salinas, California. Para más información, llámanos al 1800-654-1894 o entre a nuestra página web ccfministries.com. También puede seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Comunidad de Fe a las Naciones; Instagram, Comunidad de Fe Salinas; o en YouTube, Comunidad de Fe a las Naciones Oficial.